Hola, en este video hablaremos acerca de los contratos. Un contrato es un acuerdo de voluntades donde una o varias personas consienten en obligarse respecto de otra a dar alguna cosa o prestar un servicio. Un contrato es una relación jurídica, es voluntario y consensuado, es decir, todas las partes tienen que expresar su voluntad y consentimiento, ya sea verbal o escrita, para que éste pueda llevarse a cabo. Un contrato genera obligaciones. Recordemos que una obligación es un compromiso al cual una persona está sometida por alguna causa y que la hace actuar de una manera predeterminada. Una obligación puede ser de tipo moral, jurídica o de otra naturaleza. Los contratos se clasifican de la siguiente manera: unilaterales o bilaterales. Unilaterales cuando una sola de las partes involucradas adquiera las obligaciones, o bilaterales cuando ambas partes las adquieren. Privados o públicos. Se clasifican privados o públicos cuando las personas que suscriben el contrato son terceros o que sea un contrato con el gobierno. Onerosos o gratuitos. Onerosos cuando hay beneficios recíprocos entre las partes y a la vez ambos emprenden una cierta cuota de sacrificio, como en el caso de la compraventa. O gratuitos cuando hay beneficios para una sola de las partes dejando a la otra de las obligaciones, como en el caso de los contratos de comodato. Consensuales o reales. Los contratos consensuales son aquellos donde el acuerdo manifiesto de las partes basta y sobra para establecer dicho acuerdo. Y los reales, cuando una de las partes entregue a la otra el acuerdo. Instantáneos o de tracto sucesivo. Los contratos instantáneos se cumplen al instante mismo de celebrarse. En cambio, los de tracto sucesivo se cumplen en un periodo determinado que puede o no ser periódico, con interrupciones o intermitencias según mutuo acuerdo de las partes. Nominados o atípicos. Los contratos nominados son aquellos revisados y regulados por la ley. Por otra parte, los atípicos son aquellos distintos o híbridos que no están contemplados en algún código legal. Principales o accesorios. Los contratos principales no dependen de nadie, son autónomos y tienen criterio en temas jurídicos. Y los accesorios son suplementarios a un contrato principal del que dependen. Formales o informales. Los contratos son formales cuando la ley ordena que el consentimiento entre las partes se manifieste por un determinado medio para validar dicho acuerdo. Cuando no se cumple con esto, se consideran contratos informales. Existe la confusión entre contratos y convenios. Recordemos que un contrato es un arreglo bilateral que establece una relación jurídica entre las partes involucradas, mientras que un convenio es un acuerdo voluntario que no se encuentra sujeto a la ley. Siempre puede existir un convenio sin haber un contrato, pero para que se lleve a cabo un contrato siempre debe de haber un convenio. Los contratos pueden ser de dos tipos: traslativos de uso, donde solo se cede el uso del bien, tales como el arrendamiento, como cuando rentas una casa, o el comodato, como cuando pagas una suscripción a un gimnasio. En estos dos tienes el derecho al uso del bien, sin embargo no tienes el derecho a la propiedad del bien. Traslativos de dominio, donde se cede la propiedad del bien, tales como la compraventa, la permuta, como cuando cambias una cosa por otra, o el mutuo acuerdo. Existen tres tipos de garantía del contrato. La prenda, quien garantiza el cumplimiento del contrato. Este tipo de garantía se encuentra en las casas de empeño. La fianza, cuando un tercero se compromete a pagar al acreedor si el deudor no lo hace. Este tipo de garantía se encuentra en los contratos de arrendamiento. Y la hipoteca, si el deudor incumple su obligación, el acreedor tiene el derecho sobre el bien que se garantizó. Este tipo de garantía se encuentra en los créditos hipotecarios. Dentro de los elementos del contrato existen dos tipos: los elementos esenciales para la existencia del contrato, tales como el consentimiento, que es la manifestación de voluntad de las partes, puede ser verbal o escrita; el objeto, que es el propósito por el cual se hace el contrato, como por ejemplo la compra de una casa o la suscripción de un servicio; y la solemnidad, que son actos jurídicos como el matrimonio y los divorcios. Y los elementos esenciales para la validez del contrato, tales como la capacidad de las partes, como capacidad de goce desde que nace hasta que muere, y capacidad de ejercicio, siendo mayor de edad y en pleno uso de sus facultades mentales.
la ausencia de vicios de voluntad, tales como la violencia, que es la coacción para anular la voluntad, el error, que no concuerda con la realidad, el dolo, que cae en engaño por un error, la mala fe, que es la disimulación del error, y la lesión, que es el perjuicio que resulta por aprovecharse del otro. La licitud, que son todas las condiciones que establece la ley, y la formalidad, que son todos los parámetros y partes que exige la ley para que ésta sea válida. El contrato de prestación de servicios es aquel documento mediante el cual una de las partes se obliga con la otra a llevar a cabo un determinado servicio a cambio de recibir una retribución. Este tipo de contratos comúnmente lo podemos ver en los trabajos de fabricación, como por ejemplo cuando tú contratas una instalación o mantenimiento de ciertas cosas, o en trabajos profesionales, como cuando contratas asesorías, educación especial o servicios informáticos. O también en contratación de personas, como cuando contratas guías turísticos para un viaje, animadores para una fiesta o incluso el personal doméstico para tu casa. Tipos de contratos laborales: outsourcing, a través de una empresa externa, o directo con la misma empresa bajo su misma razón social. Contrato de periodo de prueba, donde se verifican los conocimientos y competencias del empleado en un tiempo determinado. Contrato por tiempo determinado, donde se establece un lapso de tiempo. Al concluir y no renovar con otro contrato, el empleado tiene el derecho al finiquito. Contrato por tiempo indeterminado, donde no tiene fecha de término de la relación laboral. El empleado, al renunciar, recibe un finiquito, y el empleador, al despedir, tiene la obligación de liquidarlo. Contrato por proyecto, donde existe un esquema específico y un tiempo ya definido. Este tipo de contrato no tiene derecho de prestación de ley. Contrato por tiempo, donde la cantidad de salario percibido será de acuerdo y proporcional a la cantidad y duración del trabajo.